Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Política y Negocios. En esta oportunidad nos encontramos con José Ignacio Beteta. Él es presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú y justamente ese es el tema que nos trae hoy día a esta entrevista, porque según el balance del 2020, desde la óptica del contribuyente, el contribuyente fue el que más perdió en el 2020. Y sobre eso conversaremos un poco con José Ignacio. ¿Cómo estás, José Ignacio? Muchas gracias por la entrevista, por la conversación. Es un gusto estar con ustedes y felicitaciones por el proyecto también. Así es. Bueno, José Ignacio, coméntanos un poco, ¿cuál fue el mayor impacto para el contribuyente en este 2020? Definitivamente el empleo, ¿no? Hay muchas estadísticas al respecto, pero lo que nosotros hemos encontrado, digamos, con respecto a los contribuyentes formales, es que evidentemente el trabajo formal ha sufrido una caída enorme. Nosotros ya teníamos alrededor del 70-72% de informalidad, una informalidad que no resolvíamos además, es decir, se mantenía estable en el tiempo y que por lo tanto se hace más fuerte, ¿no? Porque la informalidad no es un fenómeno estático. Si la informalidad se mantiene, se arraiga, se vuelve cultura. Entonces nosotros a lo largo de los años, más allá del porcentaje, hemos tenido una informalidad más fuerte, más arraigada. Ahora, tranquilamente podríamos estar hablando de unos niveles de informalidad cercanos al 80%. Eso es muy grave. Entonces, los únicos sectores que no han perdido trabajo han sido los sectores financieros, de salud, seguros, pensiones. Obviamente el Estado no ha perdido nada, porque los funcionarios del Estado nunca pierden dinero, ellos siempre siguen ganando su sueldo, lamentablemente. Algunos obviamente lo tenían que hacer y han servido mucho al país con su trabajo, pero también han habido otros que en verdad, incluso sin hacer nada, seguían ganando un sueldo. Entonces, cuando tienes un Estado que sigue gastando mucho dinero y un privado que se achica, evidentemente los contribuyentes, repito, son los que más pierden, ¿no? Entonces, los peores sectores han sido alojamiento, restaurantes, transporte, almacenamiento, construcción. O sea, en el sector de alojamiento y restaurantes, Gloria María, hemos tenido una caída, digamos, del 60% prácticamente, del 55 y 60%, y en el sector hotelero del 90%. Entonces, esto significa muchísimas pérdidas de trabajo. Casi 2 millones de peruanos, 2 millones, trabajan en el sector hotelero y gastronómico. Imagínate la cantidad de gente que ha perdido su trabajo con esas cifras, ¿no? Eso ha sido lo más grave, el empleo, ¿no? Y definitivamente lo segundo es que muchas personas al empobrecerse y al caer, digamos, en esta pobreza, la pobreza ha aumentado. Entonces, además de la informalidad, tenemos hoy, por lo menos también, estábamos en un 20-21% de pobreza. Nosotros calculamos que deberíamos estar en este momento cerca del 26-27% de pobreza. Y es que justo cuando tú hablabas de esto, ¿qué ha pasado? Ha empezado a haber problemas en la economía nacional, no solo nacional, en la economía mundial. Cómo lo haya tratado nuestro país es un tema distinto, un debate completamente distinto, pero el hecho es que muchas de las pequeñas y microempresas, que son gran parte de la sostenibilidad de nuestro mercado, han vuelto a caer en informalidad. ¿Y quiénes han sido los que la han llevado peor en todo esto? Las pequeñas y microempresas que siguen siendo formales, porque a ellos el Estado les está exprimiendo hasta de donde ya no tienen. Y justamente ese es el problema de lo que tú comentabas. Leí hace un momento un texto en el que tú explicabas que el problema en sí no era tanto la informalidad, sino el concepto de formalidad que maneja el Estado y cómo puede llegar a tal punto. O sea, yo creo que ese es el problema con la informalidad en nuestro país, que la gente tiene miedo a ser formal porque tenemos el concepto, no solo eso, lo vivimos, de que el Estado te saca desde de donde ya no tienes. Totalmente de acuerdo contigo y digamos, fíjate qué poca capacidad tenemos de reacción, que sabiendo que la economía se ha venido abajo, hay menos trabajo, hay menos consumo, sabiendo todo eso, el Estado peruano, los políticos, son incapaces de replantear cómo debe ser la formalidad, ¿no? Porque uno podría aceptar que la formalidad, ser formal, como en otros países del mundo más desarrollados, implique pagar impuestos, implique que tú tengas deberes, obligaciones, que tengas que cumplir ciertos trámites, regulaciones con tu empresa. Toda formalidad implica eso, impuestos y regulación. Pero en un país como el nuestro, que tienes, repito, casi 80% de informalidad, con la gente más pobre, con las empresas quebradas, con tasas de desempleo cada vez más altas, ¿cómo es posible que no puedas replantearte el nivel de formalidad que pides? O sea, tú lo que deberías decir es, oye, caramba, si ahora todos estamos más pobres y somos menos fuertes y tenemos menos plata, bueno, la formalidad ya no puede estar acá. La formalidad tiene que estar aquí para aquellos que lo necesitan. Tienes mucha razón, yo concuerdo contigo. Los que más pierden siempre son los micro y los pequeños emprendedores, la pequeña empresa formal, ¿no? Que no tiene la capacidad de absorber esos costos de la formalidad, que son muchos,
tanto como una empresa más grande que finalmente aguanta el golpe y luego sigue recuperándose. Sí, es que definitivamente siempre los que están en el medio son los que siempre van a ser más golpeados porque los que están arriba la llevan bien, los que están abajo de una u otra manera tienen subvenciones del Estado y los que están en el medio son los que tienen que chantarse ambas realidades y tener que contribuir y de una manera ajustar. Entonces, en este punto es importante el concepto de todos estamos cediendo. El mercado, la economía peruana en sí se ha ido a niveles de inframundo. Hemos caído tan bajo que ya lo único que nos queda ahora es levantarnos, pero tal cual tú lo decías, el Estado debería hacer atractiva la propuesta de formalidad. Hay algo muy distinto entre lo que nosotros podemos querer y lo que vamos a esperar que nos van a dar, porque no siempre vamos a obtener lo que queremos. ¿Qué ustedes como asociación, qué es lo que están queriendo, qué están pidiendo y qué esperan que se les pueda dar? Ya, pues mi lista de deseos, digamos, como asociación de contribuyentes, tiene 5 puntos principalmente, ¿ya? La primera es, tenemos que reformar evidentemente el sistema de compras y contrataciones en el sector salud. Todo lo que ha pasado este año, el tema de las vacunas, el tema, digamos, de no poder ponerlo el oxígeno, el no poner camas UCIs para cuidados intensivos, todo eso es el gran problema que no hay que olvidarlo nunca, porque no tuvimos oxígeno, no tuvimos camas ni unidades de cuidados intensivos, no vamos a tener las vacunas a tiempo, eso no hay que olvidarlo nunca, fue un fracaso, ha sido un fracaso la atención del COVID. Más allá de las responsabilidades políticas que puedan haber, encuentra el problema en el sistema de compras y contrataciones del sector salud, que hoy día está metido en todo el sistema de compras y contrataciones del Estado. Y eso no puede ser así, porque comprar una medicina, un equipo, un medicamento no es igual a comprar un escritorio, una computadora, un lapicero. Entonces, se tiene que trabajar con técnicos en alianza con el sector privado, en diálogo con el sector privado, con la academia, una nueva ley de compras y contrataciones del sector salud. Lo segundo es, entrando al tema del trabajo, no puede ser que todos los años o cada 2, 3 años tengamos un nuevo plan de infraestructura nacional. Siempre hay un nuevo plan de infraestructura nacional. Todos los gobiernos tienen un plan de infraestructura nacional. El de este gobierno, bueno, el del anterior gobierno, el del presidente Martín Vizcarra, fue presentado en junio del 2019. Ese proyecto de infraestructura constaba de 100.000 millones de soles y 52 proyectos, megaproyectos. Había transporte, agua, salud, habían varios temas ahí, sobre todo de transporte, proyectos muy grandes. Esos proyectos de infraestructura, Lorena María, generarían aproximadamente 1.7, 1.6 millones de empleos. Moviendo la infraestructura, que implica mover alianzas público-privadas, volver a dialogar con el sector privado, ese diálogo que está roto hace tiempo, podría revertir. Es más, no solamente revertir, sino generar más trabajo del que teníamos antes. Y va lento, ¿no? De los 52 proyectos, solamente 24 han sido licitados, 24, y de esos 24, solamente 6 proyectos de infraestructura no tienen retrasos. Los otros 18 también tienen retrasos. Entonces, se han ejecutado menos del 12% de esos 100.000 millones de soles de los que te hablaba. Así como el Estado tiene que ser flexible para servir al ciudadano y hacer más atractiva la formalidad, que es lo que tú has dicho, el Estado tiene que hacerse flexible y hacer más atractiva la inversión. Lo tercero tiene que ver con el tema tributario. No se pueden subir impuestos en este tiempo, ¿no? Hay algunos congresistas y también el Ministerio de Economía y Finanzas, que está buscando subir el impuesto selectivo al consumo a las bebidas y acá quieren poner el impuesto a la riqueza. Mira lo que está pasando, quieren subir el impuesto a las empresas agroindustriales. Este es el momento para bajar impuestos. Este es el momento para que el contribuyente pague menos impuestos. ¿Qué ocurre? Por más que tú pienses que estás sacrificando la recaudación, en verdad lo que estás haciendo es generando más liquidez para poder invertir. Se pueden generar incentivos tributarios para aquellos que están invirtiendo en su negocio o que están contratando gente. Se puede generar incentivos tributarios para los que empiezan, por ejemplo, a desarrollar tecnología. El cuarto deseo, yo te diría, pasa por mantener el orden, ¿no? Se necesita de verdad un gobierno, por lo menos hasta la transición en julio y en adelante, que garantice que se va a respetar la ley en la calle. No se puede gobernar con conflictos sociales que luego te cambian una ley. No se puede gobernar con una carretera tomada para cambiarte una regla de juego. Así no funciona la democracia. Y ya para terminar, digamos rápidamente, creo que para el 2021, además de trabajo, infraestructura,
menos impuestos y más orden y estabilidad, el tema educativo. ¿Cómo hacer que la educación en el Perú funcione mejor? La primera y la más importante de las fórmulas es haciendo que los profesores del sector público, el Estado, estén mejor capacitados, pero también que los colegios tengan más tecnología, estén interconectados, que la educación peruana realmente tenga una mejor calidad. Y no se le debe poner más trabas a la educación privada, ni a las universidades ni a los colegios. Promover la educación privada, levantarla, rescatarla, trabajar en conjunto con el sector privado para que todos esos niños que estaban en el sector privado, que no van a encontrar un sitio en el colegio público, porque no lo van a encontrar, ¿ya? De los casi 260.000 niños que han perdido el colegio, lo han perdido, ¿eh? El Estado solamente es capaz de atender a 110.000. Entonces, Gloria María, no es broma. Se están quedando más de 100.000 niños en la calle, 150.000 niños en la calle. Y en la universidad pasa lo mismo. Estás hablando de tasas de deserción universitaria del 15, el 20%, y no van a ser atendidos por las universidades públicas. No se puede, o sea, si el Estado no funciona, si el Estado no brinda servicios públicos a la gente más vulnerable, el sector privado tiene que estar ahí. Entonces, lo que no puede hacer el Estado es dejar abandonado a los servicios públicos y además, ¿no es cierto?, meterle cabe a la educación y a la salud y a la inversión privada. Sí, sobre todo por la importancia, porque es toda una cadena, como tú dijiste, en algún momento hay un círculo vicioso. Y voy a rescatar un punto importante que es justamente el mantener el orden y estabilidad, evitando conflictos en la calle. Me encantó que dijeras lo de reclamos legítimos por canales legítimos, porque eso es algo que tiene que entender también la población, que está bien, todos tenemos el derecho a reclamar cuando algo no nos parece y si es un derecho legítimo, lo debemos hacer, pero siempre informándonos, siempre agotando los canales necesarios, porque de trasfondo que conlleva esto, la inestabilidad en nuestro país durante que 2 semanas de conflicto político que tuvimos hace poco, ha hecho pues que la bolsa caiga, ha hecho que seamos un país en el que si había gente que quería invertir y ya la pensó un poquito más y dijo, no sé si es tan atractivo invertir en un país así. Entonces, es una cadena que conlleva varias cosas y definitivamente uno de los temas más importantes es el tema de los contribuyentes y cómo el Estado tiene que empezar a tratarlos porque es un dar y ceder. Pero justamente sobre eso yo te quería preguntar, a nivel de contribuyentes, como asociación, tal vez ustedes manejan alguna data de cómo vamos a terminar este año y cuáles son las expectativas en 2021. Bueno, sí, a ver, si vamos por sectores, en todos los sectores económicos, Gloria María, va a haber un aumento de la informalidad, ojo, el PBI va a caer, ha caído bastante en todos los sectores, pero ya se está recuperando poco a poco. Por primera vez en años, la recaudación, ¿no es cierto?, ha caído a niveles muy, muy, muy fuertes, digamos, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que va a ocurrir, digamos, que no es, esto no, o sea, no va a haber una recuperación, como te decía, si es que no hay una reducción de impuestos. ¿Ya? Hasta el 2019, te explico de otra manera, se podía ver una relación directa entre el crecimiento económico y la recaudación. O sea, aumentaba el crecimiento económico y aumentaba, por lo tanto, la recaudación. Se mantenían parejos. Este año, la recaudación ha seguido, como te decía, con los mismos niveles de presión sobre los formales, pero el PBI ha caído 30-40%. Entonces, No. es lo que conversábamos. Tú le sigues metiendo el mismo nivel de presión al contribuyente, pero el contribuyente ha perdido todo lo que tenía. Y eso es inviable. Eso es inviable. Si es que no hay una política de verdad aligerar la formalidad. Y aquí yo tengo un concepto que te lo dejo por acá para que lo converses con otros analistas. Yo veo a la formalidad como si fuera, ¿no? O sea, el contribuyente está rodeado 360 grados por entidades del Estado, ¿no? Que vamos a llamarlo formalidad 360, ¿ya? ¿En qué consiste la formalidad 360? La formalidad 360 consiste en que cuando tú, emprendedor, quieres hacer una empresa, tienes a la SUNAT, a la SUNAFIL, a las municipalidades, ¿no es cierto? Dentro de la municipalidad además tienes a Defensa Civil, luego tienes, si es que ya quieres hacer un negocio un poco más complejo, organismos reguladores, y luego tienes entidades supervisoras, ¿no? Y entonces el empresario, pequeño, mediano,
para muchas actividades, siempre tiene un conjunto de entidades que lo están rodeando. No basta con bajar impuestos. No basta con hacer que la SUNAFIL sea más idónea, más adecuada en su fiscalización. También se tiene que hacer que las municipalidades no cierren locales por tonterías para luego coimearlas. También se tiene que aclarar hasta qué punto Defensa Civil puede o no puede pedirte que el foco esté a la esquina y no al medio, ¿no? También se tiene que... Pues esta formalidad 360 es pero un tema pero fundamental por lo que te digo, porque eso cae la producción, cae el empleo, quiebran empresas. El sector salud no puede ni comprar ni contratar con eficiencia. Las obras de infraestructura paralizadas. Cae la inversión pública en 70%, cae la inversión privada en 60%, y tú mantienes las reglas de juego. Desde la época de Ollanta Humala, el Perú ya no crece económicamente como debería, empeora en todos los rankings de competitividad, de libertad económica, de institucionalidad, en todos cae, retrocede, en todos, desde hace ya 6, 7 años. Entonces, no podemos mantener estas reglas de juego para un país que ya no funcionaba antes y que ahora menos funciona. Más allá de hacer atractiva la formalidad, tiene que ver también la manera de retribuir a nuestros contribuyentes, porque querramos o no, si ellos caen en la informalidad, lo único que va a suceder es que el Estado es el que va a perder al final de todo esto. Entonces, cómo ellos están manejando este tema y cómo nosotros, que ya estamos a puertas de elegir un nuevo gobierno, también vamos a ver la importancia de este tipo de temas, que a veces la verdad es que no es un tema del que hablemos normalmente cuando estamos comiendo en casa, pero que sí a la larga golpea a la realidad nacional y por lo tanto también tiene que ver con nosotros. Pero bueno, te quería consultar si ustedes como asociación han canalizado un pedido específico a alguna entidad sobre este tema. En esta época del año, y de hecho en esta época electoral, lo que estamos haciendo es preparando varios documentos para que a partir de la quincena de enero le toquemos la puerta a candidatos al Congreso y a la presidencia para hacerle llegar estas propuestas. Nosotros creemos que este gobierno interino lamentablemente no va a tener la fuerza para hacer reformas como las que hemos conversado. Creo que en esta última semana he visto mucho ese comentario de la gente la tiene clara. Este gobierno es un gobierno de transición, es un gobierno que no va a tener tiempo ni para actuar, o sea, está procesando la idea y ya se está terminando su gobierno. Entonces, la idea es que este gobierno intente dejar unas bases cimentadas en diversos temas importantes para que el siguiente gobierno se haga cargo. Entonces, el siguiente gobierno, ¿cuál es el gran reto? Que nosotros tengamos la capacidad de elegir un buen gobierno, buenos representantes, gente preparada que pueda entender, analizar, debatir sobre estos temas, siendo objetivos al promulgar una ley y sobre todo no ver tanto el tema, uy, tú me comentabas lo de salud, yo creo, bueno, en lo personal, que después de todo esto de la pandemia, cuando ya baje un poco más, van a empezar los grandes problemas cuando entren temas de auditoría, porque realmente la salud se ha jugado, se han visto casos en algunas regiones donde se ha jugado con la salud de las personas, se ha malversado mucho dinero y todavía no hay nadie que hable y el próximo año será un año de sorpresas para diversos sectores, entre ellos salud, y esperemos que también se pueda regular lo que tú nos estás comentando. José Ignacio, ha sido un placer tenerte con nosotros. No sé si tienes algún comentario adicional. No, terminar con eso que tú has mencionado. Creo que hay que hacer un llamado a la ciudadanía, a los jóvenes principalmente, a votar por los mejores. No importa en qué partido estén, fíjate, ¿ah? No importa, incluso te diría yo, pensar mucho en el Congreso. Pensar mucho en el Congreso. Las elecciones congresales, las elecciones de congresistas son casi tan o más importantes que la del presidente este año. Nosotros tenemos este sistema que el presidente te arrastra al Congreso, pero yo le pondría mucho ojo a los congresistas, porque es evidente que nuestro Congreso no ha dado la talla en estos últimos tiempos, pero es una institución importante, porque balancea el poder, porque justamente tiene el poder para fiscalizar, para representar a la ciudadanía.
Así es, y que esperemos también que temas como este, que en realidad son tan importantes, ya estén dentro del tapete en medios de comunicación, que la gente pueda enterarse un poco más. El hecho de hablar de una asociación de contribuyentes a veces puede, para personas que no estamos muy ligadas a este tipo de temas, es como que, ¡ah! Dios mío, hay que normalizar la información, no es nada complicado poder entenderlo y más bien es importante poder tener este tipo de información. Bueno, José Ignacio, ha sido un placer tenerte con nosotros y igualmente con nosotros eso es todo por hoy. Muchas gracias, buenas tardes.